¿Qué tal? Mi nombre es Herrera Sánchez Diego César y el día de hoy les presentaré las prácticas 4, 5 y 6 de la materia de diseño digital VLCI. El objetivo de estas prácticas es comprender el concepto de modulación por ancho de pulsos e igualmente ver su aplicación. En esta práctica pues veremos mediante el ciclo de trabajo en un LED RGB. No pude conseguir el servomotor. Ahora veamos el diagrama de bloques para las prácticas. Ok, entonces tenemos aquí el diagrama de bloques. Del lado izquierdo están las entradas que tenemos pues por default, el reloj que hemos estado trabajando de 50 MHz de frecuencia, dos switch que son para resetear tanto las variables como pues los procesos, ¿no? Y para poder visualizar cómo es el comportamiento del LED, pues entonces tenemos dos entradas que son variables. Estas son el PWM y PWM Select. Eso es para que para ayudarnos a saber en qué ciclo de trabajo vamos a estar y poder enviar la señal con la que se trabajará el LED RGB. Vemos que la salida de la bloque FPGA solamente es una flecha. Yo lo puse nada más así porque aunque vamos a tener dos salidas, vamos a verlo en el código, en sí es solamente para una misma función, porque como es una señal de voltaje, pues tenemos que mandar tanto la señal del voltaje RMS como la señal de tierra. Es por eso que las dos son una misma. También debemos de tomar en cuenta que este LED tiene cuatro patitas. Todas ellas, bueno, no todas ellas, pero tres de ellas son para decir prende con un cátodo común, por lo que dependiendo del valor eficaz ingresado nos dará un color diferente, que sabemos que son los colores primarios, que serían en este caso verde, azul y rojo. A continuación, en la tabla se muestra cómo se utiliza los valores RMS para poder prender el foco. Y ahora tomando en cuenta pues las variables de entrada, variables que son dos, cada una son de 2 bits, entonces tenemos pues 4 bits para para poder trabajar los ciclos de trabajo. Como son 4 bits, pues 2 a la 4 pues serían 16 combinaciones, entonces tengo 16 ciclos de trabajo, por lo que la tabla quedará de la siguiente manera. Como vimos en la tabla, pues sí son 16 estados, pero uno extra. ¿Por qué? Pues porque es el estado 0, por decirlo así, cuando estamos inicializando. Es decir, el ciclo de trabajo es 0%. Cuando estaba haciendo el código, bueno, antes de ver el código, lo que estaba pensando es de que, pues, por ejemplo, si es un RGB, pues puedo ver la gama de colores que hay. Entonces pensé, pues, dividir que se muestre el rojo y luego una señal que mande el azul, que una señal le mande el naranja, uno morado y así consecutivamente. Pero entonces tenía que dividir tanto los ciclos de trabajo, buscar bien cuáles eran esos colores, los voltajes para los colores, y también pues que los voltajes sean adecuados. Pero por cuestiones de esto, pues mejor decidí que sea de manera ascendente. Así como va incrementando el ciclo de trabajo, pues se va a ver cómo es el aumento y el cambio de color. Bueno, entonces aquí en el código pues sí sabemos que pues vamos a estar las bibliotecas junto con las entidades, con la entidad más bien. Vamos a declarar una variable global que sería n, que es el número de bits que vamos a utilizar, que va a ser de tamaño 2. Ahorita decimos que es entero, no estoy diciendo que de por sí sea de bits, no. Solamente es una variable entera de tamaño 2. Luego voy a llamar, o más bien declaro mis entradas y salidas, el reloj y los botones de reset. Y luego declaro las variables. Si nos damos cuenta, pues estas variables que estoy declarando de PWM, que es la modulación por anchura, me van a servir más adelante en los procesos. Estos dicen que es de tamaño n-1. Es decir, en esta n, en primera instancia, dice que es de tamaño 2, porque es de 1, es decir, 2 menos 1, pues 1. 1, 2, 0, 0 y 1.
2 bits. Pero esta n va a empezar a variar en los procesos, por eso lo estoy declarando que es una es un logic vector de tamaño variable. Y por último, pues las salidas, que van a ser los que lleven el voltaje y la tierra pues al LED RGB. Ahora, en la arquitectura pues estoy utilizando un contador de la modulación y un contador de la anchura. Tengo 3 contadores, pero como son procesos que van a hacerse paralelamente, porque no depende cuál sea, qué proceso haga y luego cuál otro, pues entonces tengo que hacer otras 3 mismas variables para que utilicen los procesos. Y pues cuando corre el código pues no choquen, porque lo que me llegaba a pasar es que nada más ponía un contador y no salía. ¿Por qué? Porque tenían los mismos valores, cuando en realidad pues tienen que manejarse distinto las salidas. Luego en el proceso 1, este proceso, si nos damos, bueno, ahorita vamos a ver, es para la tierra. Este no está tan largo, es decir, se ve cortado ahí, pero ya se ha acabado el proceso, es decir, está el proceso completo aquí, la imagen. Entonces, la primera condición es que no hemos apretado el reset, perdón. Si apretamos el reset en algún momento, pues entonces las variables se igualan a 0. En caso contrario, pues entonces tenemos que ver qué es lo que está en la entrada. Y dependiendo de lo que está en la entrada, se lo asignamos al contador, a un primer contador que utilizamos de señal. Mientras que si se resetea, entonces también tenemos que resetear la sincronización para que pues vuelva a reiniciar todo el proceso. Y ya cuando estemos trabajando todo bien, todo normal, pues entonces tenemos que ver que el contador PWM, que habíamos declarado como una señal en la arquitectura, no sea 0, y tampoco que la anchura y el contador pues sean iguales. ¿Esto para qué? Pues para que digamos que estamos en 0. Es decir, en caso de que sean iguales, vamos a iniciar en el ciclo de trabajo 0. Por eso ahí pongo como salida 0. Y en caso de que pues sea el contador menor a la anchura, es decir, menor al ciclo de trabajo, pues entonces mi salida va a ser un 1, es decir, voy a mandar el voltaje. Y también tenemos que verificar el contador sea 1. ¿Para qué? Porque esto, cada vez que nosotros cambiemos la entrada con el PWM módulo, es decir, incrementemos de ciclo de trabajo, pues se lo tiene que asignar, tiene que convertirlo de tal manera que lo tome anchura, y este es el nuevo valor con el que va a trabajar el proceso. Y pues se verifica que también los contadores no sean iguales de contador que ingresamos, digo, de contador de la señal que estamos utilizando y el contador del proceso. ¿Por qué? Pues porque entonces si son iguales, los valores se les asignan al contador, y en caso contrario pues entonces vamos a aumentar el ciclo de trabajo, que es lo que está pasando ahí. En caso contrario, que sean diferentes, pues tengo que pasar al siguiente ciclo de trabajo. Y en esta imagen está el proceso 2, que este va a ser un poco diferente al anterior. ¿Por qué? Pues porque este ya es para el voltaje RMS que va a recibir. Lo primero, pues sí, va a ver si es reset, si lo ha apretado o no. Y aquí está como que la magia. Si se detecta el flanco de subida de reloj, es decir, cada vez que se haga el pulso, pues tiene que decir que al contador se le asigna el módulo, es decir, la frecuencia con la que va a trabajar. Que nosotros ya lo habíamos calculado anteriormente. Y si se oprime la sincronización, el reseteo de sincronización, pues otra vez igual reseteamos. Pero lo importante es esto, que tengo que saber
cuánto es la subida de reloj. Y mientras igual estemos, cada vez que detectemos alguna subida de reloj, tengo que ver que si el contador está en cero. Y si no es así, pues entonces estoy iniciando todos los procesos. En caso contrario, pues tengo que mandar un voltaje, que es lo que dice así: si el contador es menor a la anchura, entonces pues ya puedo mandar el voltaje de salida. Y en caso que sea pues igual o mayor, que es, eso no sería, sino más bien que sea igual, pues mando cero, que sería tierra, ¿no? Otra vez. Y aquí también verifico que el contador sea un... Para finalizar pues la ejecución del código, están las resistencias aquí abajo. El LED empieza en rojo, ahora aquí es un naranja. Ahorita estos colores, como son fáciles de distinguir, el celular los capta, pero esta ahora ya no, es ligeramente verde, este ya es más verde. ¿Cómo se puede ver que es verde? Porque en la parte de abajo lo refleja el protoboard, es un color más claro, entonces puede reflejar la luz. Y ahora sería el azul, para que se vea cómo es el trabajo, pues. Como vimos, pues sí, aparte de que utilizamos pues, la tarjeta FPGA, tuvimos que utilizar la protoboard para poder poner el LED junto con las resistencias. En esta yo calculé que iba a utilizar, fueron 3 resistencias de 330 ohms. Ahora, ya para concluir, anteriormente pues yo ya había llevado la materia de sistemas de comunicaciones y nos habían enseñado en esa materia pues igual la modulación tanto por frecuencia como por amplitud y todas esas que existen, ¿no? Pero generalmente pues era pues solamente llegar, te daban la señal, tú lo hacías en el osciloscopio y veías qué pasaba. Pero no entendía cómo es que se llegaba a formar esto, ¿no? Completamente. Pero ya con esto en la parte teórica pues ya se entiende un poco más cómo está funcionando a través de la FPGA, los valores que recibe y cómo van alterándose. Y pues también las aplicaciones que tiene esto, que generalmente es más en el ámbito del artístico. Por ejemplo, en la modulación de imágenes o la de video, con estas que serían las capas de colores, lo de matiz y todo esto, o en las producciones de audio, que serían las ecualizaciones. Y pues no se me ocurre ahorita en este momento, alguna otra manera de verlas, ¿no? Pero sé que existe, sí, a partir de esto pues ya se pudo hacer más grandes avances. Y como lo comentaba, pues sí, no pude conseguir el servomotor, pero pues al final de cuentas pues sí comprendí cómo funciona el modulación por ancho de pulsos, que sería pues un pulso de trenes técnicamente. Y pues si sería todo, pues sería vernos hasta la próxima video de la práctica.